Bien, comenzamos con un nuevo tema en la parte de trigonometría, denominado razones trigonométricas de ángulos agudos. Esto acá es la parte 2, pues, ¿no? Básicamente la continuación, ¿sí? Ya tenemos una idea de qué es una razón trigonométrica, qué lados compara y dónde aparecen justamente, ya que estos aparecen en un triángulo rectángulo. ¿Ya está? Comenzamos con esta parte 2 para ver qué variedad nos trae en este momento. A ver. Nos dice problema 1, calcula la tangente de alfa si el seno de alfa es 5/13, donde alfa es un ángulo agudo. Significa que podemos encerrar a este angulito dentro de un triángulo rectángulo. Bueno, para esto recordamos en primer lugar que es lo que compara el seno, ¿sí? El seno compara dos lados importantes del triángulo rectángulo, los cuales son cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno es opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya está? Entonces, lo que hay que hacer es simplemente dar un triángulo de referencia donde vamos a ubicar esos elementos que nos están dando como dato que es el seno. Bueno, para esto efectivamente vamos a ubicar el ángulo alfa, supongamos en esta parte. Y si el ángulo alfa ya lo tenemos ubicado, efectivamente ya podemos saber quién es el cateto opuesto, que es el valor que está frente al ángulo alfa, que es el valor de 5, y quién es la hipotenusa, que en este caso está frente a 90, que es el valor de 13. Claro, es un triángulo muy importante, muy conocido. Ya nosotros como prepromoción sabemos que el triángulo de 5, cateto y 13 es un triángulo notable, en el cual acá le corresponde el valor de 12. ¿Sí? 5, 12, 13 es un triángulo rectángulo notable. Si es que no nos acordamos de ese triángulo, bueno, tendríamos que ponerle una variable x, aplicar Pitágoras, y por Pitágoras saber que este lado desconocido inicialmente debería ser el valor de 12. ¿Sí? A partir de ahora, 5, 2 y 13 van de la mano en un triángulo rectángulo. Ya está. Una vez identificado el triángulo, ya este rectángulo de referencia, vamos a proceder a hallar lo que nos piden. En este caso nos piden la tangente de alfa, ¿sí? Ya que teniendo los tres lados de un triángulo rectángulo puedo hallar cualquier razón. Y bueno, como me piden la tangente, recuerdo que la tangente es co-k, o sea, opuesto sobre adyacente, donde el opuesto que está frente a alfa toma en el triángulo de referencia el valor de 5 y el adyacente en el triángulo donde está alfa, el adyacente, el que está al costado, toma el valor de 12. Y de esta forma puedo conseguir la tangente como 5/12. ¿Sí? Listo, ya tenemos la respuesta a este problema. A ver, problema número 2. ¿Sí? Nos manifiesta que la cotangente de teta es igual a 0,33333 de forma ilimitada, infinita, donde teta es un ángulo agudo, y calcula la siguiente expresión, ¿no? Que tiene que ver evidentemente con el ángulo teta, ya que son razones trigonométricas las que están tomando en cuenta. Bueno, en primer lugar traigo la cotangente, ¿sí? Lo puedo representar como cot o de repente también como CTG, cotangente. Igual, pues, ¿no? Igual es la abreviatura de la cotangente. La cotangente de teta dice que se expresa como 0,333 periódico, y bueno, de manera ilimitada, pues, ¿no? Son decimales que se repiten el 3, en la cifra 3. Claro, la aritmética nos ayuda bastante diciendo de que ese decimal, para no escribirla n veces o aplicar puntos suspensivos, podemos colocar la cifra que se repite elevado a un sombrerito, ¿no? A un pequeño gorrito que significa periodo. ¿Sí? Significa la cifra que se repite n una cantidad infinita de veces. ¿Ya está? Entonces, eso de aquí es 0,3 periódico puro. En aritmética se suele utilizar esos términos para definirlo de esa manera. Pero recuerda que todo periódico puro también se puede transformar como una fracción, ¿sí? Un número racional, donde después de la coma, lo que está después de la coma, que en este caso es el 3, pongo en el numerador sin nada, solamente lo que está después de la coma, el 3, y luego contabilizo el número de cifras que están encerradas bajo ese gorrito o sombrero. Y la cantidad de cifras es una cifra, por lo tanto abajo se coloca tantos 9 como cifra tenga debajo el gorro. Una cifra, un 9. ¿Sí? Significa que 0,3 periódico puro es lo mismo que 3 novenos. Claro, para poder simplificar, tercia 1, tercia 3, y esto de acá simplemente se convierta al valor de un tercio. Bueno, ¿esto para qué? Para saber que la cotangente es un tercio. Recuerda que si tú tienes una razón trigonométrica, lo primero que tengo que hacer es automáticamente pensar en dibujar en un triángulo de referencia, donde ubicamos el ángulo que participa, que en este caso es el ángulo teta, ¿sí? Y recordar que la cotangente, ¿qué lados compara? Si ya lo tengo a forma de fracción, la cotangente compara caco, ¿sí? Es decir, adyacente sobre opuesto, donde el adyacente es el lado que está al costadito, o sea, el valor de 1,
y el opuesto sería el lado que está frente a él, que es el valor de 3. ¿Está? Está en la proporción de 1 a 3. Bueno, ¿cómo hallamos la hipotenusa? Bueno, por Pitágoras definitivamente, ¿no? Una forma de ya hacer un Pitágoras rápidamente, ya que nosotros lo hemos utilizado muchas veces en geometría, es también simplemente, siempre que yo tenga o quiera hallar la hipotenusa, simplemente lo hallo como la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los catetos, ¿sí? Ahí está una forma de Pitágoras para una aplicación directa. Es decir, raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, cateto, y el otro cateto al cuadrado, que es 1 al cuadrado. De esta forma voy a conseguir la hipotenusa bajo esa operación. Bueno, 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1, 9 más 1, el valor de 10. Significa que la hipotenusa ya se conoce y toma el valor de raíz de 10. ¿Ya está? Ahora, eso de ahí no es todo. Bueno, ya podemos ir a lo que nos piden, que no es la raíz cuadrada de 10 multiplicada por el seno. Bueno, el seno lo vamos a representar de una vez. En este caso, el seno lo voy a ver como, ¿te acuerdas? El seno es opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? ¿Quién es el opuesto? Bueno, el valor de 3 sobre la hipotenusa, que es justamente lo que calculamos, lo que nos salió el valor de raíz de 10. ¿Ya está? Sigo por acá, más, ya tenemos el seno, ahora nos falta el coseno. Ahora, ¿quién es el coseno en la expresión pedida? Recordar que el coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Bueno, nuestro adyacente, ¿qué valor toma en este caso? El valor de 1. Y nuestra hipotenusa, bueno, es lo hallado, es decir, raíz de 10. ¿Está? Bueno, ¿qué hacemos acá? M es igual raíz de 10. Esta agrupación de términos nos da una operación entre fracciones homogéneas. Es decir, mantengo el denominador y solamente opero en numeradores, ¿no? Que donde yo tengo 3 más 1, que es el valor de 4. Y claro, ya te das la idea de que efectivamente acá se van a simplificar la raíz de 10, ya que es un producto, ¿sí? Se cancela arriba y abajo y finalmente voy a poder conseguir la expresión m como el valor de 4. M es igual a 4 en este ejercicio número 2. A ver, ejercicio número 3, bastante interesante, importante. A ver, nos dice calcula la tangente de teta más alfa, o es una composición de ángulos, teta más alfa, entre la cotangente de beta más teta. Ya está. No tengo ningún lado de referencia, o sea, no sé cuánto vale cada porción, ¿sí? No tengo valores exactos y los ángulos están compuestos. Es decir, no es un solo ángulo, sino es más de un ángulo que se está operando internamente. ¿Ya está? Bueno, ¿qué es lo que haré? Voy a buscar estos ángulos, teta más alfa, para saber ubicarlos donde están. Bueno, y para ubicar ese ángulo de teta más alfa voy a ir de repente al triángulo que estamos pintando, de pronto de color rojo, recordando que la geometría me dice que si yo tengo dos ángulos internos, como son teta y alfa, la suma de los dos internos, ¿sí? En un triángulo me da el valor del ángulo externo, del ángulo que estoy pintando con color rojo. ¿Ya está? Es decir, la suma de estos dos debería aparecer acá, en la parte externa. ¿Quién es la suma? Bueno, alfa más teta o teta más alfa, que es lo mismo. ¿Eso? Bueno, voy a colocar para que no te vayas a perder en este caso. Recuerda que es alfa más teta o teta más alfa. Voy a colocarlo de la forma teta más alfa para que verifiques que esto es justamente nuestro primer ángulo que participa en el problema. Ahora, claro, ¿cómo hallamos el segundo ángulo? El segundo ángulo básicamente es beta más teta. Y si nos damos cuenta, si yo me ubico en todo este ángulo que estamos pintando de azul, esa abertura representa en total la suma de esas dos porciones. Es decir, beta más teta sería todo este ángulo de azul. ¿Está? En pocas palabras, voy a hallar la tangente del ángulo rojo y lo voy a dividir entre la cotangente del ángulo de color azul. Cada uno respectivamente con su color. ¿Está? Y claro, ahora te preguntarás, ¿y cómo hallo la cotangente o una razón? Si una razón es la comparación de dos lados y no tengo los lados del triángulo. Bueno, para esto vamos a colocar variables. Ya está, vamos a utilizar variables ya que no nos da de dato el problema. A ver, sé que estos dos lados son iguales ya que ambos tienen línea. Entonces coloquemos una variable hacia abajo. Línea le corresponde a él, como también es línea, vamos a colocar también el valor de A. Y esta porción me faltaría. Entonces, como no la tengo, voy a colocar una variable distinta a la anterior, por ejemplo, el valor de B. Listo, ahora sí, cada porción ya tiene su respectiva variable. No le coloco nada a la hipotenusa porque voy a comparar tangente y cotangente.
Recuerda que tangente es opuesto adyacente y la cotangente la inversa adyacente opuesto. Ninguna razón utiliza hipotenusa, así que no es necesario colocar una variable en la hipotenusa. Entonces voy a proceder así, a hallar m es igual, voy a hallar esta razón del color rojo, tangente de teta más alfa, o sea, me ubico aquel triángulo, a ver, digamos, en este caso, este triángulo que está por abajo de color amarillo, en el cual tengo el ángulo teta más alfa. ¿Cuánto vale la tangente? Recuerda que la tangente es opuesto, ahí está, el que está frente a él, que vale b, entre el adyacente. ¿Cuánto vale el adyacente en el ángulo o en el triángulo donde participa teta más alfa? Su adyacente toma el valor de a. ¿Ya está? Todo esto entre, a ver, voy a hallar ahora lo de azul, cotangente de beta más teta. Todo esto de acá es beta más teta, participa en el triángulo total, ¿sí? Está ahí, dentro del triángulo total. La cotangente es adyacente sobrepuesto. ¿Quién es el adyacente en el triángulo total? Bueno, el adyacente a beta más teta, el adyacente viene a ser b. ¿Y quién es el opuesto? Hay que notar que el opuesto, lo que está frente a beta más teta, todo este lado, en total, ¿cuánto vale el total? Bueno, a más a, una porción a más otra porción a, en total, ese lado opuesto tiene la medida de 2 veces a. ¿Está? Bueno, cancelamos acá. Un extremo con un medio se puede cancelar, un extremo con un medio se puede cancelar. Y claro, por productos de extremos y medios, simplemente diré 1 por 2, 2, entre 1 por 1, que es 1. Y 2 entre 1 sigue siendo el valor de 2, no afecta en nada. ¿Listo? Problema siguiente, problema 4, la misma idea. Dice si x es un ángulo agudo para el cual se cumple tal situación, hallar la siguiente expresión. Bueno, siempre que tengamos una razón trigonométrica, como en este caso nos dan la cosecante, voy a siempre plantear un triángulo de referencia. ¿Ya está? ¿Dónde ubico el ángulo que participa? El ángulo en este caso es x, ¿sí? Y dice que la cosecante es hipotenusa cateto opuesto. Es decir, la hipotenusa tiene que tomar el valor de 29 y el opuesto 21. Entonces pongo la hipotenusa ahí, frente a 90, 29, y el opuesto al ángulo X, el valor de 21. ¿Ya está? Bueno, tú lo operas en este caso, pero ya te voy informando de que esto de acá sí es un triángulo notable. El triángulo de 20, 21, 29. ¿Sí? Desarrolla si deseas por Pitágoras, vas a ver que este lado te va a salir 20. Bueno, de esta manera ya tengo mi triángulo de referencia y ahora sí voy a simplemente ubicar lo pedido. Me piden la expresión E que está compuesto por la secante. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces sería 29 sobre el adyacente que vale 20. Ya está. Hallo la siguiente razón, más la tangente de X. Allá voy a comparar la tangente de X. La tangente sería opuesto sobre adyacente, ¿cierto? Opuesto vale 21. Adyacente vale 20. Listo, ya tengo por hallar la expresión E. Bueno, de la misma forma es una gran ayuda porque son homogéneas y 29 más 21 me dan el valor de 50. ¿Sí? Se cancela el 0, lo dejo como 5 medios si deseas o si no como 2,5. De igual forma hemos ya calculado nuestro problema 4. A ver, veamos el siguiente, problema número 5, la misma idea. También tengo el triángulo de referencia. A ver, decimos acá. Si la cosecante es 17 sobre 15, bueno, dibujo mi triángulo rectángulo, donde participa el ángulo teta, ¿sí? Recuerda que la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Entonces, hipotenusa vale 17, el opuesto vale 15. ¿Ya está? Bueno, si es que no te acuerdas del triángulo, efectúa Pitágoras y vas a hallar este lado. O si no, recuerda este triángulo rectángulo importante de medidas 8, 15 y 17. Siempre que veas un par, puedes tener el tercer lado con estas medidas de 8, 15 y 17. Bueno, ya simplemente vamos a hallar lo pedido. N es igual a 15 veces la cotangente. La cotangente recuerda que es adyacente sobre opuesto. ¿Ya está? El adyacente vale 8 sobre el opuesto que vale 15. ¿Sí? Más 17 veces el coseno. El coseno es adyacente hipotenusa, ¿cierto? Adyacente que vale 8 sobre la hipotenusa que vale 17. Ya está, listo. Una vez que ya tenemos eso, simplemente vamos a operar. Se cancela 15, se cancela 17 y finalmente n lo podemos expresar como 8 más 8, que es el valor de 10 y 16. Y tengo la expresión n ubicada de esa forma.
Entonces, estamos siguiendo con la práctica de razones trigonométricas y bueno, ya tenemos una idea de qué hacer en este tipo de problemas. Lo mismo aplicará para la parte de la tarea.